a su degel, que se tradujo del hebreo bandera o estandarte o emblema, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Enseñas es la palabra hebrea ot, con H al final, y significa insignia o marca. Bajo las insignias de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. En otras palabras, el tabernáculo estaba situado por Dios. ¿Dónde? Vamos a decir con mucho cuidado estas lecciones. ¿En dónde estaba situado? En medio del campamento. Y alrededor estaban 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al oriente y 3 tribus al occidente. Las 12 tribus de Israel estaban acampadas alrededor del tabernáculo bajo los 4 puntos cardinales. Estos, dice el versículo 3, acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Vemos pues que Dios comienza en este momento a organizar a su pueblo. Dios es un Dios de orden. No hay cosa más relevante que salte de las Escrituras como ver al Dios de la Biblia cuando organizó y ordenó el universo. Si nosotros levantamos nuestros ojos al cielo, dice Romanos 1, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. O sea, las cosas que con nuestros ojos no podemos alcanzar a ver, Dios nos las ha hecho visibles poniendo en el universo su sello. Y el sello que podemos ver en el universo es el orden y el diseño de un creador inteligente. La estructura del Sol y los planetas girando alrededor del Sol es el diseño de Dios. Cada planeta trae su órbita elíptica alrededor del Sol y mantiene su curso, no se va para acá, no se va para allá. Todo está perfectamente ordenado y el diseño del macrocosmos es el diseño del microcosmos. Si tú te asomas a un microscopio electrónico para analizar un átomo, vas a encontrar que en el átomo existe un universo en miniatura. O sea, hay un átomo, un núcleo con protones, electrones, neutrones girando alrededor del átomo y la misma estructura la vemos en el macrocosmos y la vemos en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo que gira a su alrededor y Él es, dice la Biblia, el sol de justicia. Ahora bien, en esta mañana vamos a ver entonces en primer lugar que en el versículo 1 resalta que el pueblo de Dios necesita conocer un hecho importantísimo. ¿Cuál es esto? Dios anhela morar en el centro de tu vida. Dios anhela morar y ser el centro de tu casa. Dios necesita ser el centro de esta y de todas las iglesias que se dicen cristianas. Cuando Dios es el centro de mi vida, y mi vida, mi escuela, mi negocio, mi familia, mis hijos, todo absolutamente gira alrededor de Dios y no Dios siguiéndome y trayéndome alrededor de mí, todo en mi vida existe y se manifestará, ¿qué cosa? Un orden. Tendré un orden en mis pensamientos, no andaré confundido en la vida, no andaré que quiero, no sé qué hacer, estoy desesperado, estoy angustiado. ¿Por qué? Porque Dios está centrado, gobernando mis pensamientos, porque yo he de voluntad propia accedido y he deliberadamente decidido que Él sea el centro de mi vida. Entonces, como consecuencia, tengo que tener una mente inteligente, organizada, disciplinada. Mi corazón está en paz, mi vida está en paz, porque estoy girando alrededor de Dios.
Cuando Dios es el centro de nuestra vida, los planetas no tienen que andarse fijando, ¿verdad? Mantener el curso, ni tampoco el microcosmos. Dios nos muestra en el universo que cuando todo gira alrededor de lo que Él pone como el centro, Él se encarga de que todas las cosas estén perfectamente bien ordenadas. Y cuando tú y yo ponemos a Dios como el centro de nuestra vida, Él se encarga de todos mis asuntos. Se encarga de los problemas de tus hijos, se encarga de los problemas de tu negocio, se encarga de los problemas de todas las cosas. Y como nosotros sabemos y tenemos la seguridad de que Dios está encargándose de todas estas cosas, tenemos paz. Tenemos paz. O sea que la falta de paz es un síntoma, es una alarma de que en tu vida hay desorden. Veamos algunos ejemplos, por ejemplo, del anhelo de Dios de que quiere dirigirnos, pastorearnos, aconsejarnos, fortalecernos y consolarnos. Por ejemplo, el Salmo 48, versículo 14, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará, Él, no la doctora Corazón, no Walter Mercado, no el consejo de tu comadre, no la opinión del mundo, ni los periódicos. Él nos guiará aún más allá de la muerte. O sea que si en esta vida tú accediste y le permitiste a Dios dirigir tu vida, ¿qué te dice Dios? Que cuando nosotros muramos, no nos vamos a encontrar, ay, la muerte, y me va a suceder, y a dónde voy a despertar, qué será de mí, sino que aún después de la muerte, ¿quién nos va a estar esperando de acuerdo a la Biblia? Dice Cristo que los ángeles de Dios, cuando un santo muere, vienen al pie de su cama, nos ponen la sábana arriba, comienza a llorar la gente, se prepara el funeral, se arregla la carroza, nos meten 3, 4, 5 metros bajo tierra. Y mientras todo esto sucede en el mundo de los vivos, ¿qué pasa en el más allá, en el mundo espiritual e invisible? La Biblia dice que en el momento en que te cierran los ojos y tú y yo morimos, abrimos los ojos espirituales y vemos a nuestro alrededor cientos de ángeles que han venido a nosotros para escoltarnos hasta la presencia de Dios. O sea, desde el momento que atravesamos el túnel de la muerte, seguimos siendo guiados por Dios. Salmo 73, versículo 24. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, escucha, nada deseo en la tierra. ¿Qué es lo que nos guía a través de esta vida? El consejo de Dios. ¿Y dónde encontramos el consejo de Dios? En la Biblia. Y mientras las decisiones que tomemos, escúchenme con cuidado, ya sea en el área matrimonial, en el área física, en el área de los negocios, en cualquier área de nuestra vida, la decisión que tomemos esté basada en la Biblia, estás dejando que te guíe Dios. Y nunca Dios nos va a guiar, ni nos va a aconsejar para que nosotros encontremos destrucción, miseria, pecado, tristeza y amargura. Nunca, nunca, nunca. Cuando tú obedeces el consejo de Dios, al principio muchas veces nos parece, de acuerdo a nuestro razonamiento, ay Dios mío, pero ¿cómo me estás diciendo que deje yo a este muchacho que yo lo quiero tanto y a esta muchacha que es mi novia? Es que Dios tiene algo mejor para tu vida. Pero nosotros no lo podemos ver al principio. Pero ¿cómo puede Dios decirme que no haga este negocio si este negocio me va a dejar miles de dólares? Y además, tú sabes, Diosito, que necesito este dinero, pero Dios te está mostrando en la Biblia que al hacer tú ese negocio estás violando principios de ética. Estás violando principios de administración. Y cuando tú haces eso por querer a corto plazo recibir una mayor remuneración, a largo plazo te vas a lamentar. Porque la Biblia dice que dinero mal habido será maldecido.
Y veamos también en Isaías 42 de qué manera el profeta nos asegura de esta dirección, de esta maravillosa consolación y fuerza cuando Dios es el centro de nuestra vida. Dice Isaías 42:16, 42:16. Vean qué versículo más hermoso. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. ¿Quiénes son los ciegos? Las personas físicamente que andan así, ¿verdad? Y con su bastoncito porque no pueden percibir el mundo físicamente por sus ojos. La Biblia dice que a lo mejor tú tienes ojos físicos, pero estás así espiritualmente. No sabes qué hacer, no sabes con quién casarte, no sabes a dónde dirigirte, porque las tinieblas, un velo está sobre tu entendimiento. Dice Dios, dame oportunidad de guiarte y no vas a tropezar. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Nunca nos vamos a imaginar por qué camino nos va a llevar Dios. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no te desampararé. Cuando nosotros permitimos que Dios more en nuestra vida, como desde el principio del Éxodo, cuando se pusieron las leyes del tabernáculo, quiero morar en medio de ustedes. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 25, versículo 8, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál era la razón para que Dios en el desierto a más de 2 millones de personas, toda la peregrinación cargaran con una tienda de campaña que se llamaba el tabernáculo? Para que ellos supieran que cuando Dios se paraba el campamento. Armaban los levitas, lo vamos a la próxima clase, armaban el campamento, el tabernáculo, que era un tipo de Cristo y de todo lo que es Cristo, y todo el pueblo acampaba, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al occidente. Y entonces el pueblo de Dios, durante su peregrinación por el desierto, ayer celebramos la fiesta de los tabernáculos, vivieron en cabañas de campaña. Tabernáculos o Sucot significa cabañas. Entonces, durante su peregrinación, nunca dijo alguien, la familia Pérez, pues voy a meter aquí los cementos y voy a hacerme una casa acá. El otro, no, pues yo voy a levantar esto para mí, para mi imperio. Yo quiero ser el presidente de esta organización y voy a ser el director de Goodrich Euskadi. Todas estas cosas no son malas mientras Dios no sea el centro de tu vida. Entonces, ¿qué les enseñó en el desierto Dios? Que todos somos peregrinos santos de Dios. Que todos vamos de paso nada más por la vida. Y que no nos aferremos a ningunos bienes materiales. Mi casa no es mía, todo lo que tengamos y todo lo que obtengamos no es de nosotros, ni siquiera nuestros hijos. Todos los padres tenemos que prepararnos emocionalmente para entregar a los hijos a la vida. Vendrán y, ¿verdad?, se casarán, se irán de tu casa, se irán de nuestra casa, ellos harán lo mismo, sus hijos les harán lo mismo a ellos también, pero ninguno de nosotros somos nada de dueños de nadie en esta vida. Tenemos que acostumbrarnos a entender que llega el momento en que te dice Dios, dame a tu hijo, dame a tu hija, Señor, ahí está, no es mío, es tuyo. Siendo mayores de edad, ya somos libres de su responsabilidad. Ya ellos le tienen que dar cuentas cada uno a Dios. Pero Él tiene que ser el centro de nuestra vida. En el Nuevo Testamento, ¿qué dijo Jesús? Cuando los discípulos iban con Jesús, ¿trajeron tortas? ¿Fruchis? ¿Tienes para comer mañana, Pedro? Oye, Mateo, ¿y tú tienes algo para el almuerzo de mañana en la mañana? Y Cristo, cuando vio que sus discípulos andaban así preguntándose y comenzaron a ser perturbados, ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿A dónde ir? Les dice en Mateo 6, no os afanéis por vuestra vida. ¿No es la vida más que el alimento y más que el vestido? Por tanto les digo, Mateo 6:33, busquen primeramente. Ahí está, pongan en el centro de sus vidas a mí y todas las demás cosas que giran alrededor me pertenecen y están bajo mi control. Cuando Cristo vino al mundo, Marcos 1:35, vino
a recalcarnos este principio elemental de la vida cristiana. ¿Saben ustedes cuál era el calendario de Jesús? Yo creo que todos debemos estar interesados en saber qué hacía Jesús de 8 a 10, de 10 a 11, etcétera, etcétera, porque la Biblia nos manda que sigamos sus pisadas, ¿no es verdad? ¿Saben ustedes qué era lo primero que Jesús hacía? Marcos 1:35. Levantándose a las 12 del día. Eso dice, Jesús se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿Qué hora es esta? Pues cuando no sale el sol. Y estamos hablando 4 o 5 de la mañana. Bueno, en la madrugada Jesús es cuando Jesús iniciaba sus actividades. Y Jesús sabía perfectamente bien, ¿verdad? Porque Él conocía el tiempo que Dios, el Padre, le había dado. Sabía que tenía solamente 16 horas diarias. Sabía que tenía 3 años y medio contaditos. Y en esos 3 años y medio que el Padre le concedió en esta tierra, venía a hacer la voluntad del Padre y no su propia voluntad. Y lo primero que Jesús hacía muy de mañana, siendo muy oscuro, salía y se iba a un lugar desierto y allí oraba. ¿A qué horas te levantas a orar? No levantes tu mano. ¿A qué horas te levantas a orar? Número 1, número 2, ¿cuánto tiempo oras? ¿O eres de los que te levantas? Café, cigarrito. Vienes con tu café, con tu cigarro para todos lados. ¡Hey! Ya se me hizo tarde. ¡Chamacos, apúrense! ¡Ya está en la escuela! ¡Es el otro! Y así llegas a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, enfrentas tu trabajo, enfrentas tu escuela, enfrentas a tus maestros. ¿Así es como vives? No es extraño que las cosas no te salgan bien. ¿Por qué? Porque en la mañana no fue Jesús el centro de tu vida. No le diste a Jesús lo primero de tu tiempo. Y cuando hacemos eso nosotros nos damos cuenta que el resto de la mañana y del día Dios lo redime y las cosas nos salen bien. Porque Dios no deja caer sus palabras a tierra. Él es el Dios de los pactos y Él cumple lo que promete. Y finalmente vean ustedes en Jeremías capítulo 23, en esta primera principio del libro de los números, de Dios en el centro del tabernáculo, dice Jeremías 23, versículo 18, el mismo principio con otras palabras y con otra revelación. Porque ¿quién estuvo en dónde? En el secreto de Jehová. ¿Cuál es el secreto de Jehová? El tiempo que pasamos con Él en oración. ¿Por qué se llama secreto? Porque en ese momento nadie, absolutamente nadie, oye lo que yo le digo a papi. Nadie sabe qué es lo que en mi corazón hay más que Él en ese momento. Por eso se llama el secreto de Dios. Y ahí en la oración, en ese tiempo en la madrugada, que debemos desarrollar el hábito de pasar con Él, vamos, vean ustedes, en primer lugar, a ver. Y en segundo lugar, a oír, ¿qué cosa? La Biblia, su palabra. Cuando tú te levantas en la mañana y desarrollas este hábito de estar media hora con Él, 40 minutos, y conforme pasa tu vida cristiana, un cristiano de 5 años, no les digo cuántos tienen 5 años, un cristiano de 5 años debe orar. Para ser un cristiano normal, no menos de 1 hora diaria. No menos de 1 hora diaria. Aquí encontramos, en primer lugar, revelación. Es en el secreto de Dios, en la comunión de Dios, donde Dios nos va a revelar, ¿qué cosa? Su voluntad. ¿Con quién me casaré? ¿Haré este negocio? ¿Compraré este perro o no? ¿Esta casa o no? ¿Me iré de vacaciones allá? ¿Me cambiaré a Veracruz o me quedaré en México? Ahí es donde Dios nos revela su voluntad. Y luego andas ahí. Dígame, hermano, ¿usted qué cree? ¿Me voy a Acapulco a vivir o no? Oiga, está bien la chava con la que ando para que me case con ella. Y comienzan a buscar en los hombres la decisión final que solo Dios te puede poner en tu corazón si tú vives cerca de Dios. Ahí tenemos sabiduría
porque ahí es donde Dios nos revela la sabiduría y en el secreto de Jehová tenemos protección. Dice la Biblia, quien estuvo a su palabra atento y la oyó. Regresamos a Números y vemos que después de que Dios les establece el principio de que Él sea, no importa en el desierto, no importa si tienes o no tienes de comer, no importa si estás divorciado o no divorciado, no importa si tienes cáncer o no tienes cáncer, no importa cómo te esté yendo en la vida, no importa tu circunstancia, Dios debe ser el centro de tu vida. Ahí estaban en el desierto y Él tenía que morar en medio de su pueblo. Ahora, del versículo 3 en adelante, vean rápidamente que les dice Dios que acampe al oriente, ¿quién? Judá. Versículo 10, la bandera del campamento de Rubén al sur. La bandera del campamento de Efraín, versículo 18, al occidente. Y versículo 25, la bandera del campamento de Dan al norte. Entonces tenemos al oriente, ¿a quién? A Judá, versículo 5, a Isaacar, y versículo 7, a Zabulón. Judá, Isaacar y Zabulón al oriente. Al sur, Rubén, Simeón y Gad. Al occidente, Efraín, Manasés y Benjamín. Y al norte, Dan, Aser y Neftalí. ¿Cómo comenzó Dios? ¿Dónde está el norte? ¿El sur? ¿El oriente? ¿Y el occidente? Todo escritura es inspirada por Dios. ¿Dónde comenzó Dios? Con el oriente. ¿Ya lo vieron? Versículo 3, comenzó con el oriente. Cuando Dios dice que Él es un Dios de orden, Él tiene una razón para no haber comenzado con el norte, o con el sur, o con el occidente. Dios comenzó en el oriente porque desde el principio de la creación, ahí puso al ser humano, en el oriente. Ahí comenzó la civilización humana, en el oriente, en el jardín del Edén, donde está ahorita el río Tigris y el Éufrates, y donde se encuentra el país de Irak. La nación ahorita más conflictiva del globo terráqueo es Irak. Por lo que quieran y manden el ejército que está ahí, lo que no haya, lo que sucedió, pero es la zona más conflictiva. Ya lo vimos en el estudio de Irak y la Biblia, porque ahí es el centro más grande de demonios del mundo. Apocalipsis 9. Ahí se encuentran atados los 4 ángeles caídos, más poderosos, más malignos, más perversos, que van a ser desatados en el tiempo de los juicios de las trompetas. Ahí en Irak comenzó la civilización, ahí estaba el huerto del Edén, ahí comenzó Abraham, ser llamado Abraham. Abraham era Ur de los caldeos, Irak, ahí comenzó el primer pecado, ahí estaba Satanás en Irak, cuando llegó por primera vez el ser humano a este planeta, ahí comenzó la civilización y ahí va a terminar. Entonces, síganme, comienza con el oriente Judá, después pone al sur a Rubén, Simeón y Gad. Vean cómo comienza Dios, con el movimiento de las manecillas del reloj. ¿Ya lo vieron? Oriente, sur, occidente, norte. O sea, Dios hace esto y mostrándonos en el orden en que Él establece a las tribus de Israel, que es el mismo orden que Él tiene y nunca cambiará. Y por eso las manecillas caminan también de izquierda a derecha. Hasta los relojes reflejan el orden y el diseño de Dios en su creación. Ahora, es importante que sepamos que ahí va a acabar la civilización, como lo vamos a ver ahora en el desayuno, en la guerra del Armagedón. Pero vamos a ver los principios que encontramos en Números, porque en segundo lugar, todos absolutamente en el campamento deberían de conocer su relación con los demás. Aquí en la iglesia hay muchos de ustedes que llegan el domingo. Ahorita ya somos como 3,000 personas. ¿Y cuánta gente te encuentras el domingo que tú no conoces? Y mira, pasas, te vale, me vale. Pues que en su casa lo conocen. ¿Cuántos de ustedes, hermanos en Jesucristo, verdaderamente, cuando llegas a una iglesia o a esta iglesia que es la tuya y ves a alguien que tú no conoces, te acercas y le dices, hermano, mucho gusto, no lo había visto nunca, que hicieras eso cada domingo con 3 o 4 personas?
Mucho gusto, mi nombre es fulano de tal, aquí te dejo mi tarjeta, me quiero presentar. Y comenzamos de una forma inmediata a interrelacionarnos unos con otros. Pero cuando llegan ustedes a la iglesia, como llegan al cine, y cuando llegas al cine no te importa ni quién está a la derecha, ni quién está ahí, ni ahí. Tú, Coca-Cola y tus palomitas, crunch, 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 bla, 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 acaba la película y te vas. Aquí no es el cine, aquí es la iglesia de Jesucristo. Y si no tienes ese interés por la gente, no tienes el corazón de Jesús. Tú tienes que de veras sentir en tu vida interés por las almas, interés por las personas. ¿Cuántas de esas personas nuevas que están a tu alrededor, que tú no conoces ni que has saludado, acaban de convertirse hace 2 meses y tú tienes, viejo pachón, 10 años en Cristo? Y necesita un abrazo, necesita un consejo, y ahí andan las ovejitas nuevas, ¿verdad? Vagando por todos lados, ni quien las salude, ni quien se preocupe por ellas, y tú solamente llegas a calentar a tu asiento porque no entiendes que Dios anhela que nos relacionemos. Es la razón por la cual dijo en el versículo 3 de Números 2, que cada quien esté bajo una bandera, que estén por sus ejércitos. Versículo 4. Su batallón, la palabra cuerpo en el hebreo es batallón o grupo de soldados. Su batallón de ejército con sus contados, 74,600. Y así todo el capítulo de los Números vemos la ubicación de cada uno del pueblo de Dios. Todos deberían, en segundo lugar, después de buscar interrelacionarse y buscar entre ellos conocerse, y la iglesia está formada de familias, la nación está formada de familias. En segundo lugar, después de que hagas eso, fíjate cómo nos guía el Espíritu Santo. Después de que tú conozcas y vea a Cristo, que tienes interés por su pueblo y por conocer a la gente y orar por la gente y presentarte con la gente, en segundo lugar, o sea, Dios no nos sube al segundo escalón si el primer escalón no lo hemos dado. Dios no nos guía mucho más allá, ni quiera saber ¿qué voy a hacer dentro de 5 años si ahorita no haces la voluntad de Dios? Una vez que te comienzas a interrelacionar con tus hermanos, en segundo lugar, Dios te va a revelar tu relación que tienes con el tabernáculo. O sea, cada uno de todos los que estaban formando parte del pueblo de Dios tenían que saber quiénes iban a cargar, quiénes iban a desarmar, quién está en decanes, quién está en seguridad, quién está en la alabanza, quién está acá, quién está allá. Y todo eso lo hace el Espíritu Santo, no los pastores. La iglesia es un cuerpo espiritual. La iglesia no se maneja como una oficina, como una compañía, como una empresa. Los principios para manejar una iglesia están en la Biblia, no en el cómo ser optimista y cómo ser líder de los libros de Cornejo o de otras personas que tienen una filosofía para el mundo. Los principios de la Biblia nos dicen cómo guiar y dirigir la iglesia. Y si traemos al mundo y los principios del mundo de administración para manejar a la iglesia, espantamos la paloma del Espíritu Santo. Y a eso tenemos que ser sensibles los líderes. Entonces la iglesia está llena, ¿verdad? No solamente esta, sino todas las iglesias del mundo, de personas amargadas, que quieren esto, que quieren aquello, quieren esta posición y no saben que es Dios el que ve los corazones y el que te pone en el tiempo que tú estés listo. No te imaginas lo que Dios te quiere dar, pero tú tienes que ponerlo a Él como el centro de tu vida. Número 2, mostrar interés por su pueblo. Número 3, buscar qué dones tienes y nunca tener envidia de una persona que tiene un don que tú no tienes. Veamos esta verdad en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios. En el momento en que yo descubro para qué sirvo en el tabernáculo, ya no tengo por qué tener envidia del que está aquí cantando, porque él tiene cuerdas vocales. Yo canto como foca con calentura. Hay hermanos que se les da la guitarra, hay hermanos que se les da el teclado, hay hermanos que se les da el servicio, hay hermanos que se les da barrer, hay hermanos que se les da cargar, hay hermanos que se les da la electricidad, hay hermanos que se les da la luz, que se les da el sonido, que se les da el video, que se les da todo. Y somos una riqueza increíble y todas las necesidades de nosotros las tenemos que encontrar dentro de nosotros. Pero tienes que encontrar tu relación con el tabernáculo, con la iglesia y saber lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Dice el versículo
4 al 11. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace las cosas en todos es el mismo. ¿Qué tres cosas encontramos aquí? Dones, ministerios, velo subrayando en tu Biblia, y operaciones. Vamos a ver ahorita, ¿hablan todos lenguas? ¡No! Entonces, ¿por qué muchas veces pasamos aquí a los hermanos? Fórmense todos, abran la lengua, hasta con forceps se las quieren sacar. Yo soy testigo de muchos lados donde he ido, donde se hace y se forza a la gente, haciéndoles creer que tienen el don de lenguas. Y muchos que no pueden más que hacer, muchas veces hasta gallinas, ¿verdad? Se van frustrados porque no les sale nada. ¿Por qué? Porque no han vuelto a releer y a estudiar exegéticamente lo que vamos a leer. No todos tenemos los mismos dones, no todos sanan. Hay pastores que se les da la predicación nada más. Hay pastores que tienen el don de sanidad y Dios los unge en el área cardiovascular y oran por problemas del corazón y sanan los enfermos del corazón. Otro pastor tiene dones para sanar problemas del hígado y las personas del hígado. Tú tienes que descubrir en qué área te va a usar Dios. Por eso dice dones de sanidades en plural, porque son muchas las enfermedades que existen. No hay uno que sane todas, más que Jesús. Hay otro hermano que se le da, le encanta, ¿verdad?, ser guardia y ser guarura y se pone en seguridad y hace su trabajo perfectamente bien. Todos tenemos habilidades diferentes y cuando yo sé cuál es mi habilidad, ya no envidio a nadie, porque no me lo dio Dios. Hay diversidad de ministerios, que son los de Efesios 4, 11 al 12, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Una de las cosas más graves que suceden actualmente en la iglesia es comenzar a autonombrarnos nosotros. Yo tengo libros donde dice fulano de tal, apóstol de Dios. Cálmate, San Cirindano. Ya no hace falta que alguna mujer haga un libro y le ponga alias Débora. Juan el Bautista nunca, jamás dijo que él era profeta de Dios. Llegaron y dijeron, tú eres Elías, yo no soy Elías. Tú eres esto, ¿quién eres entonces? Soy una pobre vara en el desierto que clama y dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Es el mensaje que Dios nos da, lo que nos unge y lo que hace que la gente sepa quién es evangelista, quién es pastor. No nos nombremos a nosotros mismos cuando no viene del cielo. Y hay diferentes operaciones. Apunten, la palabra operaciones es energemas en el griego, o sea, energías. ¿Qué significa esto? Que hay hermanos, yo conozco hermanos que han orado por personas y sin tocarlas, las personas dan el trancazo en el suelo. Sin tocarlas y no se lastima porque el Espíritu Santo no te va a descalabrar. Llegó un momento, ¿verdad? Una época en la que hasta se ponían catchers, ¿se acuerdan? Atrás a la persona. O sea, ¿tú crees que si yo tomo una persona, va a dejar que se descalabre la persona? Ahora, cuando hay gentes que se caen, ¿qué es lo que está? ¿Qué energía? ¿Qué operación está en funcionamiento? El Espíritu Santo, Satanás o tu propia autosugestión. Entonces hay muchas personas que cuando se caen al suelo, ni las tocaron, ¿verdad? Ni fue Dios, sino que ellas mismas, para sentirse y para que la gente que esté viendo, me tocó el Espíritu Santo y me caigo, se van para atrás. Hay otras que tienen demonios. Y cuando los demonios están cerca de un hombre de Dios, se alborotan. Es como echarle gasolina a un alacranero. Y en el momento en que el demonio sabe que le vas a poner basura por la mano, los demonios ponen en estado inconsciente a las personas. ¿Cómo lo podemos saber? Las personas que caen al suelo, yo les digo a los líderes, siempre levántenles el párpado. Si su párpado está en blanco, tiene demonios. La forma más efectiva de saber si la persona que está en el suelo cayó por demonios o por Dios. En el suelo, levántale los párpados. Si están en blanco sus ojos, es demonios. O sea, está en estado inconsciente. Cuando es de Dios, hay paz, hay tranquilidad y hay gozo y siempre hay fruto. Ahora miren lo que dice el versículo 8. Porque a este, o sea, ¿verdad? A Manuel, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, a Pedro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, a Santiago, fe por el mismo Espíritu. A otro, a Jorge, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas.
a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Escucha, repartiendo a cada uno como a él le da su real gana. Dios es soberano. Tú no tienes que buscar el don de lenguas, el don de sanidades, que quieres predicar, que quieres hacer esto. Es natural. Cuando una persona fluye en el campo de autoridad que Dios le ha dado, la persona es natural. La persona fluye porque ahí está la unción. Si tú usurpas un campo y te vienes aquí a cantar y tienes voz de becerro con retortijones y comienzas a tratar de hacer algo que no tienes naturalmente, vas a avergonzar a todo el cuerpo de Cristo. Y va a ser sacrificio escucharte cantar. Ahora miren ustedes ahí mismo lo que dice en el versículo 29 de 1 Corintios 12. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No oigo. ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Increíble. Las lenguas es el último de los dones y al que más énfasis se le ha dado por la carnalidad de la iglesia. Porque si entramos al capítulo 13, ¿verdad? Nos comienza a decir que las lenguas, si no tienen significado, si no es porque Dios te dio el don, si no fluye, si son reales tus lenguas, vas a comenzar a hacer nomás aquí, pareces pájaro carpintero, eso no son lenguas. Ahora, regresamos a Números y vemos también en segundo lugar, en tercer lugar, que la presencia de Dios en sus vidas durante su peregrinación debería ser el enfoque principal de toda la vida en el desierto. En primer lugar, era Dios quien iría en una columna de nube en la mañana y de fuego en la noche, quien los guiaría. Repito, nuestra vida por esta vida es bien cortita. Algunos vamos a morir a los 30, 40, 50, 60 años, pero durante toda nuestra vida debe ser Dios nuestra guía. Tenemos que seguir a Dios. Y esto lo encontramos en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él me va a hacer descansar, Él me guiará por sendas de justicia, no tendré miedo. ¿Por qué? Porque es el centro de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, a donde quiera que yo vaya, ¿quién viene detrás de mí? La misericordia y la verdad. Por todos lados, a donde yo vaya, me sigue la misericordia. ¿Para qué? Para que cuando caiga en una trampa, la misericordia de Dios me alcance y me libre y tenga compasión Dios de mí. En cuarto lugar, ellos tenían que saber que era Dios quien les daría la fuerza y el poder para conquistar a nuestros enemigos. Nosotros no tenemos ninguna fuerzas naturales. No hay de nosotros la capacidad de poder vivir. Nadie puede decir yo puedo formar un hogar, un matrimonio, un negocio, ser pastor, lo que sea, en mis fuerzas. Porque si yo tomo una posición en la vida espiritual que no me corresponde y Dios me sirve en esta mesa y me pone camarones, me pone filete miñón y me pone langosta, y Dios me sirve la mesa y no tengo nada que me falte en la vida. Tengo todo lo que una persona lucha para obtener, casa, negocio, esposo y todo. Pero si Dios no me da la gracia para que lo que está servido lo pueda yo digerir, todo lo que está enfrente nunca me lo podré comer. Y así hay personas que tienen todo en la vida, pero no tienen la gracia de Dios y el don para disfrutar lo que Dios les ha dado. Eclesiastés 6, del 1 al 2. He visto un mal debajo del cielo a quien Dios le da casa, comida y nada le falta de lo que tiene, pero Dios no le da el don para disfrutar lo que tiene. Esto es una tragedia, ¿verdad? El tener un esposo lindo, el tener una esposa linda, el tener tu casa y tus hijos, y tienes que irte con otra mujer que no es tu esposa. Tienes que tirar a la basura lo que Dios te ha dado. El tesoro más grande que un ser humano tenga es su familia.
No hay tesoro comparable a eso. Porque puedes tener todo en la vida, pero si no tienes una familia, nunca, jamás serás feliz. Y es Dios el que quiere guiarnos y mostrarnos y darnos la fuerza para ser papá, para ser hermano, para ser pastor, para ser consejero, para ser hijo. Dios tiene que darnos esta fuerza. Cuando Josué iba a entrar a Canaán, para terminar, en el capítulo 1, Dios se lo repitió después de que se lo dijo a Moisés. Dice Josué 1, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Te imaginas qué promesa es esta? De los enemigos que en la vida nos surjan y los Goliaths que se levanten contra nuestra vida, ninguna fuerza, ningún enemigo, nadie absolutamente podrá hacerme frente. No porque yo sea fuerte, no porque sea inteligente, no porque yo sea astuto, sino simplemente porque Dios es mi escudo. ¿Y qué es un escudo? Es algo que está entre ti y el enemigo. Y cuando el enemigo lanza sus flechas y tienes escudo, las flechas pegan en el escudo antes de pegarme en mi corazón. Cuando dice Dios, yo soy tu escudo, me está diciendo, cualquiera que atente algo contra ti, cualquiera que conspire contra ti, cualquiera que te quiera amenazar, me toca a mí primero, porque soy tu escudo. ¿Te imaginas estar rodeado de un escudo así y el enemigo por afuera, te voy a asaltar y te voy a matar y tú? Oye, pero ¿por qué estás así? Si no te pueden llegar las flechas. Es que los puros gritos, no oigas la voz del dragón. No oigas las amenazas de tu esposo, no oigas las amenazas de tu esposa, no oigas las amenazas de la gente. Tu escudo es Jehová. Ya basta del temor en los cristianos. Ya basta de eso. En Isaías 41, versículo 10, para terminar, dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él es nuestra fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué significa esto, hermano? Hermanos, somos humanos. Somos humanos todos, frágiles. ¿Y cuántas veces llegamos hacia la casa? Señor, ya no puedo. Mi familia, me hicieron esto, mis enemigos, mis hijos, mis padres, mi esposa. Oh Dios, así llegamos. Pero hay muchos que no llegan así. Hay muchos que llegan así a su casa y lo primero que dicen es, vieja, prepárame un whisky. O prenden una película pornográfica, o sea, buscan la puerta equivocada. Pero cuando estamos así desanimados y cansados y quebrantados, si realmente Dios es el centro de mi vida, el Espíritu Santo me va a guiar a caer de rodillas y toda mi, 1 Pedro 5:7, echando toda mi ansiedad sobre el Padre. Tengo este problema, tengo aquel problema, o sea, te lo dejo a ti, Señor. Tú lo vas a solucionar, yo no tengo la capacidad, ni la inteligencia, ni la sabiduría, ahí te lo dejo. Y cuando yo me pare de orar y de estar con Dios, como el águila, listo otra vez para enfrentar las tempestades de la vida, porque Él es nuestra fuerza, nuestro escudo, nuestro poder, nuestra esperanza. Él sea la gloria, el honor, la victoria. Señor, te bendecimos, Padre. Tu palabra dice, Señor, dichoso el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Dichoso las lágrimas de aquellos que las derraman en el altar. Porque todas estas lágrimas las convertirás en un estanque cuando las lluvias caigan. Padre, gracias porque somos tan inútiles todos, tan tontos, tan cobardes. No somos suficientes, somos inadecuados, somos vasos frágiles. Y nuestra carne es débil, 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 débil. Esta es la razón, Señor, por la cual nos invitas a estar cerca de ti. Porque separados de mí, entiendan, lo dice el Señor en este momento, nada podrán hacer. Él es nuestra fuerza,
Él es nuestra justicia, Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra guía, Él es nuestro consuelo. Pueblo de Dios, aprendan a descansar en Cristo. Entren al reposo del Señor. Sean libres de toda culpa, de toda maldición. Si tú caíste y has pecado, dice la Biblia, que estamos derribados pero no destruidos. Ya pecaste hace un año, ya pecaste hace 2 años, ya la regaste, ya embarazaste a una muchacha, ya te embarazaste, ya robaste, hayas hecho lo que hayas hecho, ya Cristo te perdonó si te arrepentiste. No vivas con culpa. Dios te va a volver a levantar, Dios va a volver a fortalecer tu vida, Dios te va a dar un marido, Dios te va a dar una esposa, Dios te va a dar un nuevo trabajo, Dios te va a dar un nuevo nombre. No temas lo que hable la gente de ti. Dios es el Dios de misericordia y de compasión, el que hace todas las cosas nuevas, el que sana nuestras heridas, el que nos saca de la cárcel, el que venda las cicatrices que el mundo nos infligió y que nos seguirá haciendo. Pero en Él tenemos el aceite para suavizarlas. Oh Jesús, bendito sea tu nombre. Molido y herido fue por nuestros pecados. La paga de nuestra paz Él la llevó en la cruz. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros como ovejas nos apartamos, cada quien por su camino, mas Él, herido y lastimado en una cruz, pudiendo haberse amargado cuando lo abandonaron todos en la cruz, sus palabras no fueron de venganza en la cruz, sino que Él dijo: perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Tengamos el corazón de Jesús. Seamos compasivos unos a otros, misericordiosos unos a otros, soportándonos y perdonándonos, como Cristo lo hizo desde la cruz, para que podamos ser llamados hijos de Dios y podamos avanzar con el tabernáculo ahora en nuestro corazón, con su presencia ahora en nuestra vida, durante todo el tiempo de nuestra peregrinación por este desierto que es el mundo que vivimos.